Los comentarios y opiniones expresadas en el siguiente espacio son responsabilidad de sus realizadores y no comprometen la filosofía ni el pensar de esta casa radial. Bambú Estéreo, radio comunitaria. A través de Bambú Estéreo presentamos Controversias para la Paz. Controversias para la Paz. Una visión dinámica de los hechos y los personajes de Armenia y Colombia que aportan un granito de arena en la concreción de la paz para todos los colombianos. Controversias para la Paz. Escúchelo todos los jueves aquí en Bambú Estéreo. Controversias para la Paz, con la dirección del abogado y exprocurador regional del Quindío, doctor Ernesto Amezquita Camacho, y la colaboración de Carlos Barreto y un destacado grupo de panelistas invitados. Bienvenidos. En vivo. Muy buenos días, amables oyentes. Hoy es jueves 24 de junio del presente año y les damos un cordial saludo tanto a quienes nos escuchan como a quienes estamos aquí en esta mesa de trabajo, a nuestros amigos Carlos Barreto, Arlés, que es nuestro director técnico, a Sarita, al doctor Denis Prieto, que hoy nos acompaña, y a un invitado que tenemos acá para que nos ayude en los aspectos técnicos también, Nicolás López. Él es un estudiante de la Universidad Libre en materia de Derecho y nos va a estar acompañando en algunos de estos programas. El teléfono al cual se pueden ustedes comunicar es el 317-536-7937 y virtualmente a bambú.90 FM Estéreo. Hay algunos temas que siempre nos han preocupado y sobre los cuales giramos en nuestro accionar en la visión general de este programa. Ellos son la salud, en primer lugar; en segundo lugar, la educación; y en tercer lugar, el trabajo, es decir, el aspecto laboral. En función de esos tres temas que nos preocupan, porque en nuestro entender son tres causas de muchos conflictos en el país, hoy vamos a tocar uno de ellos con una persona muy autorizada, que es el señor presidente del Colegio Médico del Quindío, el doctor Denis Prieto, director a la vez del hospital de aquí de Salento, y más adelantico estaremos con él. Pero hay otros aspectos ya en materia de información que es muy bueno recordar. Alguno de ellos es lo relacionado con el acuerdo de Escazú. Para algunos nos puede parecer un poco novedoso e ininteligible si se quiere, pero debo recordar que es un convenio, un acuerdo que ha sido firmado por 24 países. ¿Cuáles son esos 24 países que han firmado el convenio hasta el momento? Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, San Vicente y las Gardinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Uruguay. Y de estos los han ratificado Argentina, México, Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y Granadinas, Santa Lucía y Uruguay. Muchas gracias, Nicolás. A uno le preocupa como abogado, como humanista,
como defensor de derechos humanos, que Colombia brilla por su ausencia y que el Congreso colombiano, que hace algarabía sobre cosas de ninguna trascendencia, le haya sacado el cuerpo, Carlos, a la firma y ratificación, porque es que no solamente basta con la aprobación de un convenio internacional, sino que tiene que ser ratificado para que sea ley de la República por el respectivo Congreso. Así que ese es un tema que realmente nos preocupa. ¿Cómo te parece, Carlos? Bienvenido. Buenos días, doctor Ernesto Amezquita, muchas gracias. Bienvenido, doctor, bienvenido, Nicolás. Buenos días para Sara. Me voy a tomar unos segundos acá para hablar de algo que literalmente a quien lo escucha y lo asimila le da escalofrío, le da angustia y a ratos desespero. En las últimas semanas, grupos de científicos de varios países del mundo han sacado a la luz un informe en el cual aseguran como científicos que ya el cambio climático y el calentamiento global es absolutamente irreversible por un efecto dominó que se está dando en el clima y que necesariamente va a acabar con la Tierra, empezando porque pronto desaparecerá la selva del Amazonas, según científicos muy respetables a nivel mundial. Eso significa que estamos a puertas de la extinción de la raza humana. Y lo que da escalofrío realmente es que los científicos dicen que ya hágase lo que se haga es absolutamente irreversible. De ahí que este tema debiera conmover a todas las personas, pero aún tenemos en esta sociedad nuestra personas que le preocupan es cuántos ceros tienen en la cuenta bancaria, ¿sí? Y este tipo de problemas no los asumen, como usted lo acaba de decir, con la responsabilidad en todas las instancias administrativas. Qué importante precisión. También a nivel informativo conviene precisar que hoy se está hablando de que un tribunal del África ha solicitado que Cabo Verde no extradite al señor Alé Saab, que está siendo solicitado por Estados Unidos y por Colombia. Esto es un aspecto que también está pues al orden del día. En lo que tiene que ver conmigo, pues yo siempre he sido adverso a la política de la extradición, porque creo que enviarle a un colombiano a otro país es tanto como uno enviarle un hijo a un vecino porque se considera incapaz de poder criarlo o de poder formarlo, y enviarlo para que lo juzguen en otra nación con otro idioma y en condiciones muy difíciles, nunca lo he podido aceptar como abogado internacionalista experto en materia de derecho penal. Hay otro tema, y de paso felicitaciones, Carlos, que es que hoy tenemos aquí la nueva edición del periódico Enlaces, Construyendo Paz, que este número viene adornado en su primera página por un mensaje de Jaime Garzón, con un mensaje que le envía a los jóvenes que dice: si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvarlo. Así que felicitaciones, Carlos, felicitaciones a ti, Sarita, que colaboró también con el desarrollo e impresión de este periódico, y eso merece un gran aplauso. Muchas gracias, doctor. Así que bienvenido al nuevo periódico Enlaces. Y por último, hay un tema que a mí me preocupa mucho sobre el tema de la educación, que es el relacionado con las capturas de jóvenes universitarios y de algunos de esos que despectivamente llaman los medios de comunicación ninis, es decir, que ni son estudiantes ni son trabajadores, pero para nosotros son colombianos, son jóvenes, son el futuro de nuestro país, y por tanto debe seguírseles un debido proceso, debe mantenérseles la figura de la presunción de inocencia, y creemos incluso que donde sea procedente, respetando a la justicia, debe, si fue efectuada una captura ilegal o si se están violando mecanismos como el debido proceso, debe ponérseles en libertad de acuerdo con la Constitución y la ley. Recordando esos aspectos, entonces ahora sí vamos con nuestro invitado de lujo del día de hoy, el doctor Denis Prieto. Bienvenido, doctor Denis.
Muy buenos días para todos, doctor. Muchísimas gracias a la mesa de trabajo y es un honor para mí compartir con ustedes esta mañana. Doctor, usted es un galeno ampliamente reconocido aquí en la región, representa al Colegio Médico y como tal hoy vamos a hablar de un tema muy especial que es el tema de la misión médica y además de anunciarles a los oyentes que próximamente aquí a través de Bambú Estéreo y con la colaboración de nuestro amigo Arles, estaremos ansiosos de escuchar también un consultorio médico, porque nosotros queremos cumplir una función social. Hoy en día, doctor, y usted lo sabe mejor que nadie y todos los oyentes, la salud se volvió una mercancía. A partir del surgimiento de la Ley 100, y ya ustedes saben qué gobierno fue el que la aprobó, se acabó con el seguro social, se acabó con la medicina de una atención de carácter estatal y ahora eso lo privatizaron, se lo entregaron a las EPS, a las IPS y con criterio mercantil hoy en día pues puede acceder y puede tener derecho al ejercicio de su salud y que es un derecho fundamental, sobre todo quien tenga condiciones económicas para ello. Entonces vamos a hablar sobre esos dos temas, es decir, el tema de la misión médica y el tema del consultorio jurídico con el doctor Denis. Una vez más, doctor, los micrófonos son suyos. Muchísimas gracias, doctor, muchísimas gracias a ustedes, Sara, agradecer la invitación y encantado de compartir con ustedes hoy. Claro que sí, doctor, muchas gracias. Bueno, antes de empezar con las preguntas acerca de la misión médica, tema que es súper relevante en estos momentos por el momento coyuntural que atravesamos como fue el paro nacional y además que hablar del tema de la salud es totalmente relevante debido a la pandemia que estamos viviendo, nos permitimos presentar al doctor Denis Alexander Prieto Medellín, médico egresado de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Quindío, magíster en bioética de la Universidad del Bosque, especialista en gerencia de sistemas de la salud, en donde está pendiente su tesis, asesor en bioética y calidad de la investigación en la Universidad del Quindío y del Alexander von Humboldt, gerente del Hospital San Vicente de Paúl en Salento y presidente del Colegio Médico del Quindío. Entonces, ahora sí, doctor, ¿nos podrías explicar, por favor, entonces, qué es una misión médica y por qué es tan relevante en este momento coyuntural? Claro que sí, Sara. Muy buenos días de nuevo para todos nuestros oyentes. Creo que en estos tiempos de tanta coyuntura y de tanta impacto y revuelo social, una de las afectaciones a la que no podemos dar por alto es justamente todo el tema de la institucionalidad en función de las garantías de derechos, como lo ha manifestado el doctor, y creo que esta mesa y estos escenarios en los que podemos hablar tranquilamente con respecto a esos escenarios en donde las entidades tanto públicas como estatales pues deben reconocerse y deben reconocer efectivamente que estamos en un escenario de garantía de derechos, y dentro de esas garantías de derechos pues específicamente creo que el tema de las misiones médicas se configuran como no solamente uno de los actores que protege ese escenario de derechos, sino que además tienen unas grandes responsabilidades como instituciones mismas, son garantes de todos los actores que hacen parte de la comunidad, actores armados, manifestantes, instituciones, población activa y la comunidad en general. Creo que uno de los escenarios más complejos que en donde debemos reconocer que la misión médica no es una invención de unos, no es una figura ni folclórica, ni es una figura meramente representativa, como lo mencionaba el doctor, este tipo de mecanismos son instituciones formalizadas bajo acuerdos internacionales a los cuales nos hemos suscrito como país y como Estado. Creo que mucho del desconocimiento, y creo que en esta mesa que lidera el doctor podemos decir que el desconocimiento, una de las premisas fundamentales del derecho es que el desconocimiento de la norma no nos exime de culpa, y en donde podemos decir que una vez que el Estado ha venido suscribiendo esta participación en diferentes resoluciones
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, los de protocolos 1 y 2 de Ginebra, donde están reconocidas como instituciones formalizadas, pues cabe anotar que además el Ministerio de Salud ha venido haciendo y promulgando diferentes implementaciones, y la resolución 4481 del Ministerio de Salud habla específicamente y adopta un manual de la misión médica. Entonces creo que ante semejante desarrollo normativo y reconocimiento de esta formalización de estos procesos, pues la misión médica se configura como este escenario de asistencia humanitaria, de asistencia en salud preventiva, en prestación de servicios, en transporte y en privilegio de la atención institucional. O sea que creo que con mayor fuerza recoge hoy la importancia de que seamos capaces de incorporar este escenario de trabajo cada vez y con mayor fuerza, no solamente desde el personal sanitario, desde el personal profesional, sino desde la población civil, desde todos nosotros como actores del sistema. Doctor Denis, para ponernos al día, díganos, ¿qué derechos tienen los integrantes de la misión médica, por ejemplo, en las protestas ciudadanas y en las movilizaciones? En la Universidad Tecnológica de Pereira hemos visto que el señor rector y la universidad ha determinado, y con usted estuvimos en una conferencia al respecto con médicos de allá, que en las marchas vayan médicos precisamente para brindar primeros auxilios, y sin embargo ellos se quejaban de que algunos han sido atacados también por la fuerza pública. ¿Qué derechos tienen los integrantes de la misión médica cuando salen precisamente a acompañar esas movilizaciones sociales? Claro que sí, doctor. Sí, creo que un oportuno reconocimiento y un momento para exaltar que los escenarios académicos puedan reconocer estos escenarios de participación y de difusión de la misión médica. Como lo menciona la resolución 4481 del 2012, pues adoptamos un manual de misión médica en el cual se reconocen unos derechos y unos deberes. Discutíamos en ese momento que los derechos que son reconocidos y deben ser protegidos por todos nosotros son el derecho a ser respetado y protegido en el momento en el que se está desarrollando la actividad misma. O sea, la misión médica como tal debe ser respetada por todos los actores y debe ser protegida por los mismos. Este cuerpo que va acompañando la garantía de prestación de servicios en su momento, pues debe ser protegidos por todos nosotros, no por la fuerza pública, por todos los actores de la manifestación o del escenario en el que se está hablando. Recuerden que la misión médica también tiene un alcance en el conflicto armado, y ese segundo escenario es precisamente a no ser atacado en el momento en el que se está brindando la atención. Claro que sí, doctor. Y de hecho ese tema de no ser atacado trae a colación otro, y es el tema de la estigmatización de la misión. ¿Qué decir frente a esto? Vimos que durante esta coyuntura del paro nacional, por ejemplo, acá en Colombia, la misión se veía estigmatizada y por tanto se veía agredida, y muchas personas comenzaban a hacer referencia a esta, no solo despectivamente, sino que hacían a un lado sus propósitos de ayuda humanitaria y asistencia médica. ¿Qué se puede decir frente a esta estigmatización, doctor? Pues lo primero que podemos decir frente a la estigmatización es que es completamente una flagrante violación a los derechos de la misión médica, en donde no solamente se debe garantizar su seguridad, donde no solamente, y pareciera un contrasentido tener que decir que no debe ser atacada, y adicionalmente que se deben brindar los medios necesarios para que se preste esa atención. O sea que obstaculizar el tránsito de la ayuda, el socorro, el momento de atención al socorro es vital, a no ser sancionado ni castigado por ejercer esa actividad
de protección de la salud de las personas, a no ser obligado a actuar contrariamente a sus principios éticos. Tengan en cuenta que uno de los momentos más críticos en este momento es que debemos actuar de manera neutral. Y esa actuación de manera neutral, a pesar de ser instituciones, por ejemplo, públicas, como la que representó en este momento, pues obramos en función de todos los actores que están allí. O sea, nosotros como profesionales de la atención sanitaria y como profesionales de la salud, debemos actuar bajo los preceptos y principios de la ética médica. Entonces, pues es una afectación grave a los derechos de la misión médica cuando, por ejemplo, no se respeta el secreto profesional, cuando no se le permite identificarse apropiadamente y más aún cuando se afecta, por ejemplo, la movilidad o los logos o se utilizan de manera inadecuada los logos. Pues más adelante podemos hablar del tema. Doctor, una inquietud en el sector que se denomina actualmente en Cali Puerto Resistencia. Hace unas 2 semanas, un poco más, fue transmitida en directo por Canal 2 la agresión del ESMAD y de individuos de la policía contra las carpas de la misión médica o de los voluntarios médicos que estaban precisamente prestando el servicio de atención a los heridos de primera línea. Esa agresión, incluso detención de médicos, insultos, amenazas contra los médicos, ¿tiene alguna sanción, algún reclamo válido que pueda funcionar? ¿O definitivamente el matiz dictatorial que se va presentando en este gobierno nos impide hacer uso de ese derecho? Carlos, desde luego, como lo mencionábamos con anterioridad, hay un marco normativo del cual, como lo mencionaba el doctor, hicimos alusión en esta conferencia. No es solamente el escenario local, ¿cierto? No es solamente la afectación al marco normativo de nuestro país, sino que además cualquier tipo de, no nos vamos a referir específicamente solo a esa, sino cualquier tipo de afectación en estas manifestaciones, en cualquier otra, incluso, y resalto ese escenario, en el mismo contexto del conflicto armado, cualquier tipo de afectación en el marco de estos derechos que son consagrados en los protocolos de los que ya hablamos, pues configura una violación a la misión médica. Teniendo en cuenta esto y hablando de hecho de las sanciones y de los logos, como ya habló el doctor, ¿cómo entonces se podría distinguir la misión médica podría ser, por ejemplo, esta coyuntura del Paro Nacional, por ejemplo, en una marcha, pero sabemos que las misiones médicas también están regidas por el derecho internacional humanitario, como lo mencionaba ya el doctor? Entonces, ¿cómo se pueden distinguir las misiones médicas y qué pasa entonces cuando se utilizan, por ejemplo, estos logos representativos de maneras diferentes? Y si nos puedes dar un ejemplo sería genial. Claro, el mejor elemento en el cual nosotros encontramos el marco de los derechos, los deberes y el escenario de representación está como los menciona, en el manual de la misión médica, que reposa y se puede descargar perfectamente de la página del ministerio. Es un documento muy sencillo. Y creo que atendiendo a tu planteamiento, la primera claridad que hay que hacer es que siempre, y por eso es uno de los derechos que se consagran en este tipo de resoluciones, la adecuada identificación del personal que está desarrollando estas actividades. Por ejemplo, debe, además de portar su identificación, que es reconocida por una institución, hay que tener en cuenta que además no es cualquier tipo de persona que llega y se viste para ejercer una actividad de misión médica, ¿no? De hecho, lo discutíamos en esta conferencia con el doctor Ernesto, en donde decíamos, pues son profesionales de la atención sanitaria, son profesionales de la salud que están en el marco de una prestación de servicios reconocida por el Estado, reconocida por una institución prestadora de servicios de salud. No es cualquier persona que hace este procedimiento. Estas personas actúan de acuerdo vuelvo, insisto, a sus preceptos y principios éticos de su profesión. Lo hacen como enfermeros, como auxiliares de enfermería, como paramédicos, como personal de la atención prehospitalaria,
como personal paramédico, como médicos, incluso como en algunas ocasiones o en algunos otros momentos como especialistas de algún área específica. Reiterar que todas estas personas normalmente se identifican apropiadamente. El manual de la misión médica habla de cómo se manejan los colores, la identificación, o sea, toda la señalética y la simbología es muy clara, con tamaños, identificaciones y descripciones, o sea, esa parte es muy clara. Muchas gracias, doctor, por estas ilustraciones, y a ustedes, amables oyentes, por estar en sintonía de Bambú Estéreo. Vamos a ir a unos mensajes institucionales y luego entraremos a hablar de los símbolos, de temas, por ejemplo, como el de la Cruz Roja, el de la media luna roja que hay en los países árabes, y recordarán ustedes, de la famosa operación Jaque Mate, de qué fue lo que pasó ahí cuando se utilizó símbolos de la Cruz Roja Internacional y de otros temas, pero vamos entonces a este breve mensaje y ya regresamos. Controversias para la paz. Una visión dinámica de los hechos y los personajes de Armenia y Colombia que aportan un granito de arena en la concreción de la paz para todos los colombianos. En vivo. Continuamos entonces con nuestro programa Controversias para la Paz, que hoy cuenta con la valiosa presencia del doctor Denis Prieto, médico ampliamente conocido en la región y presidente del Colegio de Médicos del Quindío. Pero también iremos a tocar el tema relacionado con las capturas de algunos jóvenes estudiantes y no que se encuentran en estos momentos privados de libertad, porque nosotros creemos que no hay que quedarse solamente en la teoría, sino que hay que ir a la práctica de la defensa de los derechos humanos, y nos duele de la misma manera que hay que rechazar la violencia, venga de donde viniere, porque tan colombianos son los militares, como son los estudiantes, como son los policías, como son los periodistas, como son aquellos jóvenes que llaman despectivamente ninis, porque supuestamente ni trabajan ni estudian. Todos somos colombianos y cabemos y debemos caber en este país, y a todos se nos debe respetar nuestra manera de pensar, de concebir el mundo y de diseñar el futuro. Por supuesto que dentro de un marco de respeto, como lo hemos dicho nosotros aquí, que todo debe ser con mucho respeto y consideración. Se ha hablado, doctor Denis, de la utilización de símbolos médicos en temas de guerra, y el derecho internacional humanitario precisamente está orientado a eso, a respaldar el accionar del equipo médico cuando hay conflictos, o así no haya conflictos. De todas maneras, cuando hay situaciones internas como las que estamos padeciendo en estos momentos en Colombia, entonces es necesario tener en cuenta estas normas generales de protección a la vida y a los derechos fundamentales. ¿Qué nos puede decir a usted, por ejemplo, cómo se puede concebir eso que se mostró tanto en televisión y que incluso se llevó al cine, de la operación Jaque Mate, donde se utilizó un avión con símbolos de la Cruz Roja para lograr atraer a un grupo alzado en armas y después capturarlo dentro del avión? Sí, doctor, creo que para poner en contexto estos análisis, nosotros tenemos que tener muy claro que esto surge y la historia del Comité Internacional de la Cruz Roja nos puede dar elementos de juicio, porque desde 1863 toda esta participación de la misión médica y de los elementos que constituyen privilegio y fomento del derecho internacional humanitario, pues hablan específicamente, y uno de sus partes constituyen el respeto y la protección de todo nuestro escenario de atención, de socorro y de
que precisamente pues contemplan además están, como lo discutíamos hace un rato, protegidos por convenios internacionales, por acuerdos y por protocolos que finalmente se convierten en afectaciones serias y dejan precedentes importantes allí. Volvemos a lo que mencionábamos hace un rato con Sara, pueden ser como las situaciones que se presentaron en las manifestaciones y de índole histórico como el que estamos viendo y analizando hoy, que efectivamente deja un muy mal precedente en el manejo y es con todo un contexto además en el marco del conflicto. O sea que pues desde el mismo reconocimiento del derecho internacional humanitario, los protocolos adicionales que se han definido años después, la Convención de La Haya y todos estos escenarios de diálogo permanente, pues han venido reconociendo justamente que la importancia y ese escenario de neutralidad que es como la garantía de el derecho internacional humanitario no solamente en los conflictos, sino en cualquier escenario, en las mismas negociaciones, por ejemplo, cuando hay que ser muy precisos que tiene un alcance muy amplio y, vuelvo, insisto, deja un muy mal precedente hacer un manejo inadecuado de la simbología de la misión médica. Estamos hablando con el doctor Denis Prieto, médico y presidente del Colegio Médico del Departamento del Quindío, y nos acompaña en estos momentos también el doctor Felipe Robledo. Es un conocido defensor de derechos humanos, un joven profesor universitario y una persona que tiene mucho que ver con la defensa de los derechos de la primera línea y de los jóvenes estudiantes que hay en estos momentos combatiendo en las calles y que han salido a manifestarse aquí en el departamento del Quindío. Pero además yo recordaba que la misma nave que se utilizó de manera fantasmagórica en la operación Jaque Mate con símbolos de la Cruz Roja en el pasado, se utilizó recientemente y llegó a Buga y aterrizó en las instalaciones del SENA. Y uno se pregunta, pero bueno, el SENA luego no es una institución de naturaleza académica, y quienes somos enemigos del ius belli, es decir, del derecho de la guerra, pues indudablemente que nos sentimos incómodos con esta clase de situaciones, de lo cual ya nos hablará posteriormente el doctor Denis, pero ahora vamos entonces con el doctor Felipe Robledo. Bienvenido, doctor, y es un placer tenerlo en los micrófonos de Bambú Estéreo y en su programa Controversias para la Paz. Doctor Felipe Robledo, bienvenido, y lo estábamos colocando en contexto, que estamos aquí también con el médico, con el galeno doctor Prieto, presidente del Colegio Médico, porque estamos analizando el tema de la utilización de los símbolos médicos y del valor de la misión médica en los conflictos sociales y en las movilizaciones que se han presentado en estos días en el país. Un cordial saludo, doctor Felipe. Muchas gracias, doctor Ernesto, y encantado de estar acá con la audiencia y con todos ustedes. En efecto, hemos venido trabajando el tema de derechos humanos en el marco de esta movilización del paro nacional desde el 28 de abril. Ha sido un trabajo arduo, pero en el Quindío se han logrado obtener resultados que difícilmente en otras partes del país se han logrado obtener. Hemos visto que hay algunas obstrucciones, según se nos ha informado, por parte de la gestión de ustedes, y que se pregunta uno, sobre todo cuando uno es jurista, y en el caso mío que soy ex procurador, ¿dónde queda la presunción de inocencia? ¿Dónde queda el derecho a la defensa que tienen tanto la persona que está detenida como el abogado? ¿Dónde queda el debido proceso de ese que ustedes, los profesores universitarios, tanto hablan, si cuando en la práctica se va a ejercer, hay funcionarios que obstaculizan el ejercicio de estas actividades? Sí, doctor, en efecto da mucha vergüenza ver cómo algunos funcionarios, en este caso el fiscal séptimo especializado, utilizando su aparato de poder, lleva apreciaciones personalistas
para, a través de ese aparato coercitivo del Estado, imponer lo que para él es una percepción correcta, pero que si hace un análisis objetivo, constitucional y legal, no tiene piso jurídico ni con qué soportar las afirmaciones que hace, incluso en etapas procesales como la imputación, haciendo afirmaciones y calificativos que no son propios de la etapa procesal cuando estamos hablando de presunción o de posibilidad de la comisión de un delito. Da vergüenza además que un servidor público, quien debería ser el primer llamado a acatar la ley, haga incluso estigmatizaciones para servidores de derechos humanos, tratando incluso de vincularnos a grupos armados organizados que no solamente no existen, que desconozco, porque claramente ustedes pueden ver e investigar a este servidor y lo único que van a encontrar es trabajo por la comunidad, sino que además desdibuja el escenario real de la protesta, que tiene sendas razones para salir a la calle a manifestarse y que está protegido en el artículo 37 de la Constitución Política como un derecho fundamental. Yo invito a este fiscal a que deponga su subjetividad, que ponga la verdadera camiseta del funcionario público, trabaje con objetividad y persiga las verdaderas bandas criminales que tienen azotado al departamento del Quindío, como lo dictó la alerta temprana el año pasado de la Defensoría del Pueblo, donde incluso nos dijeron que había varias mafias y varias bandas criminales, desde microtráfico hasta guerreros que están abusando en el departamento del Quindío, pero para ellos el fiscal sí no obtiene resultados. Dos cosas que le quiero compartir, doctor Felipe. La primera, en estos días se está haciendo la conciliación para que las alertas tempranas desaparezcan de manos de la Defensoría Pública y pasen a manos de la Fiscalía. Y en segundo lugar, el subjetivismo y el peligrosismo son dos enemigos acérrimos, igual que el subjetivismo, en donde la persona cree que lo justo es lo que él ve y él considera o él mismo valora. Son enemigos acérrimos de una recta y cumplida justicia. Eso realmente está matando sobre todo a la Fiscalía colombiana. Entonces a uno le preocupa esa clase de actuaciones y yo le pregunto, ¿dónde está el accionar de los defensores de las víctimas, de los defensores del ejercicio profesional como el tuyo, como es el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Personería? ¿Ustedes han encontrado algún eco y alguna respuesta por parte de estos organismos frente al ejercicio de la defensa que realizan? Pues yo le cuento, Ernesto, nosotros ya pusimos en conocimiento esta situación de la Organización de Naciones Unidas. Ellos manifestaron su preocupación por lo que estaba sucediendo en Colombia, en especial acá en Armenia Quindío, que había sido un territorio de paz, pero que a este momento, gracias a actuales como el de este señor, pues empieza a desdibujar el escenario de confianza que se venía trabajando, incluso en una mesa de concertación de derechos humanos, como se había logrado a través de una tutela en la que nos habíamos sentado Gobernación del Departamento del Quindío, Secretaría de Gobierno del Departamento, Defensoría, Procuraduría Regional, Procuraduría Provincial, la misma Policía Nacional, y se habían llegado a concertaciones valiosísimas, como por ejemplo la identificación de la fuerza pública, como por ejemplo informar cómo se iban a movilizar las marchas. Y si este tipo de escenarios se dieron, como consecuencia pudimos obtener, por ejemplo, que el Quindío no quedó dentro del decreto de militarización que expidió el presidente de la República, precisamente porque no había motivos de tiempo, modo y lugar para hacerlo. Asimismo, se obtuvieron otras grandes ganancias. Acá no tuvimos un asesinato como el que dio en Risaralda, en Pereira Risaralda de Lucas Villa. No hemos tenido tampoco asesinatos a la fuerza pública. Ha habido tensiones, ha habido agresiones, ha habido choques, ha habido desmanes. En el caso, por ejemplo, de la fuerza pública, vimos cómo se voltearon unos chalecos, vimos cómo ellos mismos tiraron piedra a la Universidad del Quindío, y vemos cómo, por ejemplo, en algunos casos también, al parecer, han utilizado munición como lo que llaman las famosas recalzadas, o incluso gases lacrimógenos que han sido ya vencidos. Pero definitivamente este tipo de situaciones lo único que están es poniendo en riesgo verdaderamente a la ciudadanía, que es el eslabón más débil en la cadena social, porque pues claramente él, con su actuar desde el poder, tiene una cantidad de prebendas y privilegios, tiene una policía judicial, tiene una cantidad de situaciones, pero como le digo, decide perseguir a un grupo de manifestantes, tratándolos de hacerlos vincular con un grupo armado organizado, que vuelvo y le digo, no existe.
Si usted les pregunta a ellos a qué grupo armado organizado pertenecen, ni ellos mismos saben. Esos calificativos fueron puestos directamente por ese funcionario. Esto es peligrosísimo, esto es un abuso de autoridad, es una extralimitación en las funciones, y eso también se hace el llamado, podría estar rayando incluso en la comisión de conductas punibles por parte de ese mismo servidor, quien es el primer llamado a acatar la norma. Doctor Felipe, la presunción de inocencia señala que todos los colombianos somos inocentes hasta tanto no se nos demuestre lo contrario mediante una sentencia judicial debidamente ejecutoriada. Parece que entonces aquí en el Quindío en estos momentos se está reinvirtiendo el principio de la presunción de inocencia y se está afirmando que todos estos jóvenes que están detenidos son culpables hasta que ellos no demuestren su inocencia, cuando la carga de la prueba, o eso que ustedes los juristas llaman el onus probandi admite actoris, es decir, que al actor le corresponde probar, debería de ir por parte de la Fiscalía y no al revés. Ya vamos a hablar sobre eso, como también sabemos de que ustedes representan a 7 de los jóvenes que están detenidos y ustedes tienen poder, tengo entendido, de 5, pero que todo el equipo está defendiendo 7 personas que se encuentran privadas de su libertad. Quiero que nos hable un poquito sobre eso y que al final nos dé un mensaje, porque hay estudiantes que los están escuchando de derecho y entonces uno se pregunta, pero bueno, ¿para qué estudiamos una carrera que se nos queda en teoría cuando en la práctica nos la violan permanentemente? Ernesto, ahí yo hago una salvedad bien importante, y es que yo todavía confío en algunos servidores públicos que he podido conocer en su trasegar, y que su trasegar, como le digo, es loable, es exaltable, es ajustado a derecho, además es humano, y no solamente ajustado a derecho, sino ajustado al Estado social de derecho, que eso es muy importante recalcarlo. Lo que pasa es que en este caso puntual estamos ante una persona que claramente, como le digo, está llevando sus análisis personalistas y subjetivos. Habría que indagar un poco más en cómo es la historia de vida de este funcionario para poder entender cuáles son los criterios que él esboza, para entender qué es lo que para él moralmente es correcto o no, porque incluso hemos visto mucho que en un Estado laico como el nuestro, al parecer a él le incomoda mucho el Estado laico y todo lo hace mucho en el nombre de Dios, que no tenemos ningún problema. Yo también soy creyente, pero le deja a uno la duda de qué tipo de Dios será, si el Dios Ares, el Dios de la guerra, o Dios Thanos, el Dios de la muerte, porque definitivamente el Dios del amor, el Dios de la Biblia no parece ser. Bueno, doctor, qué placer escucharlo, y de todas maneras queremos que usted le envíe un mensaje, y yo finalmente quería hacerle una pregunta antes de ese mensaje. ¿Sabe usted que el Congreso de la República y el gobierno colombiano se ha negado a ratificar el acuerdo de Escazú, que de paso para todos los oyentes es un acuerdo regional de acceso a la información y a la justicia? Óigase bien, o sea que es un mecanismo también de libre acceso a la justicia, a la participación pública en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. ¿Cómo le parece que nuestro Congreso, que está desesperado ahorita aprobando leyes y normas a diestra y siniestra, casi todas inexequibles, según parece que serán declaradas por la Corte Constitucional, y se ha negado a ratificar el acuerdo de Escazú? Eso se veía venir. En estos momentos estamos ante un Estado que las ramas del poder público no cumplen con lo que llaman los check and balances, los pesos y contrapesos. En estos momentos unos partidos políticos de gobierno tienen mayoría en el Congreso, tienen ejecutivo, casi que incluso también tienen bastantes mayorías en algunas entidades como la rama judicial, Procuraduría, Contraloría. Entonces lo único que hace es desdibujar las reglas del juego. La democracia nos preocupa no haber aceptado el Tratado de Escazú. Lo único que demuestra es la falta de voluntad de querer superar la crisis del asesinato sistemático a líderes sociales que se viene dando en Colombia desde hace ya bastante tiempo. Bueno, doctor, ¿cuál es su mensaje a los estudiantes de Derecho y a los jueces rectos y funcionarios honestos? El mensaje es claro: en Colombia las cosas están cambiando, y cuando vienen los cambios, no lo digo yo, lo diría Jean Piaget, la inteligencia se mide en la capacidad de adaptación.
¿Qué tan inteligentes serán los funcionarios públicos para entender los cambios en la dinámica política? Cuando Francia empezó su revolución francesa, los enfants de la patrie, allez à la liberté, entendieron estos nuevos funcionarios que era trabajando en democracia, que era trabajando en diálogo, que era trabajando en concertación, como se podía construir una verdadera nación. Lo contrario es llover sobre mojado, y el que no se ajuste a estas nuevas circunstancias simplemente no solamente será parte del problema, sino que además, más tarde que temprano, la misma historia terminará condenando su actuar. Ese es el llamado a todos los funcionarios públicos y a todos los que estamos precisamente poniendo nuestro grano de arena por un nuevo país. Muchas gracias. Doctor, y a las angustiadas familias de los muchachos que están detenidos, ¿qué les dirías tú? Les diría que la justicia llega cojeando, a veces tarde, pero llega. Muy amable y mucho futuro. Muchas gracias. Hasta luego. Buenos días, doctor Robledo, Carlos Arturo Barreto. Es que con la venia acá de los compañeros de la mesa, unos segundos para transmitir un mensaje urgente que nos ha llegado de los jóvenes de primera línea que hay en la Universidad del Quindío, que en este momento se encuentran sin víveres, y ellos solicitan que quienes puedan les hagan llegar víveres y comestibles. Se ruega no llevar dinero en efectivo, solamente víveres que requieren para subsistir allá el asedio de quienes los están persiguiendo para detenerlos. Entonces, después de este mensaje que da Carlos con el doctor Denis Prieto, no lo queremos inmiscuir en este difícil tema que hay en estos momentos. Continuemos hablando de la misión médica, doctor, y ahora sí entremos. ¿Cómo ven ustedes la posibilidad de un consultorio médico, más los aspectos que habíamos quedado pendientes de tratar en la anterior pregunta? Sí, doctor, creo que para ir cerrando el análisis que hacíamos desde el ejercicio del derecho internacional humanitario, me parece fundamental cerrar de manera contundente con estos escenarios de los que estaba hablando el doctor Robledo, toda la conversación que se acaba de tener. Pues sí, tiene justamente este marco normativo de respaldo y de reconocimiento internacional, el cual pues nos está invitando a que no podemos ser miopes frente a la realidad que se está viviendo. Creo que una de las responsabilidades que tenemos como Estado se ratifica en los convenios que hemos suscrito en diferentes momentos de la historia. Y pues creo que nosotros como actores y como pues relacionados directamente en el marco de la realidad que estamos viviendo, pues debemos acogernos, como lo mencionaba hace un rato, a los deberes que tenemos. Creo que es muy claro que nosotros como misión médica tenemos este compromiso, vuelvo, insisto, ratifico permanentemente que debemos actuar bajo los preceptos éticos de nuestra profesión, los principios que rigen nuestro actuar, nuestra práctica médica, el marco de referencia con el que se construye nuestro criterio médico. No cabe otra revisión adicional o sea, nosotros debemos trabajar permanentemente en que ese ejercicio no deje por fuera escenarios de discriminación. De hecho, si estamos, no podríamos ser incoherentes en donde si estamos reclamando que nuestro actuar no sea afectado, entonces precisamente no deberíamos tener prohibiciones basadas en criterios diferentes a los estrictamente criterios médicos. Claro que sí, doctor Denis. Y ya como para ir cerrando, una última pregunta, y es, ¿qué mensaje tendrías, por ejemplo, para los estudiantes y jóvenes que desean hacer parte de las misiones médicas, pero por ejemplo no lo hacen con miedo o con prevención a diversas agresiones, estigmatizaciones, que se les vaya a sancionar en su carrera o cosas así por el estilo? Y también a las personas ya del sector de la salud que también desean hacer parte de misiones médicas o que les llame la atención este asunto.
Yo creo que es muy importante resaltar que el marco de las situaciones generales que se han presentado en el tiempo de las manifestaciones, pues debemos reclamar a todos los actores, estudiantes, a todos los actores que han participado de este ejercicio, que la misión médica tiene este contexto. A los interesados en participar, pues se tienen que primero conocer efectivamente el marco del manual de la misión médica, conocer los diferentes estamentos y los diferentes actores que pueden proteger su marco de derechos, ¿cierto? Eso me parece que es fundamental. A los estudiantes mencionarles que las universidades tienen diferentes escenarios desde sus ámbitos de salud que pueden proteger y pueden constituirse en esos escenarios de protección. Doctor Denis, una pregunta que se hace uno en la calle todo el tiempo. El incremento muy sensible de los contagios por el COVID y de las muertes, obviamente, han sido señalados por los enemigos del movimiento popular y del estallido social que hay, lo señalan como consecuencia de las marchas de protesta y de las aglomeraciones que ha implicado todo tipo de manifestaciones de protesta. ¿Realmente en qué porcentaje eso ha afectado la salud hasta el punto de disparar de tal manera los contagios, o de pronto las causas ya estaban dadas por otros lados? Pues Carlos, yo creo que la situación de la pandemia es evidente a nivel mundial. No somos el único país con este comportamiento. También es evidente y es claro que tenemos una pandemia social que es la que ha venido expresándose en este último escenario. Lo uno no excluye lo otro, ¿cierto? O sea, todo el comportamiento de la afectación sanitaria y del comportamiento que estamos viendo en la ocupación y de los recursos que tenemos ahora a nuestra disposición, la red hospitalaria, todo el tema de la misma vacunación. Les puedo informar, por ejemplo, que al día de ayer el panorama es muy crítico, seguimos en alerta roja hospitalaria. Pues yo no tengo elementos para marcar una diferencia, no puedo encontrar relaciones causales de un escenario como este. ¿Qué puedo decir y qué debo decir? Debo decir que efectivamente las recomendaciones de todos los escenarios desde la Organización Mundial de la Salud hacia además, pues nos ratifican que estamos en el tercer pico de la pandemia, en el momento de mayor afectación de la red hospitalaria, y esa es la realidad que estamos viviendo, ese es el escenario que estamos viviendo. Ya como última pregunta, doctor Denis, hablemos ya del consultorio médico que se está construyendo. ¿Qué decirle a nuestros oyentes? ¿Cómo sería? ¿Cómo podría participar la gente así muy someramente? El consultorio tiene un ejercicio conceptual en el que queremos hablar más tranquilamente de las preguntas que surgen al interior de nuestros trabajos, de nuestros hogares, de todo lo que no logramos resolver con el doctor Google. Todo lo que poder hablar, no necesariamente resolver todas las preguntas que se puedan formular alrededor de esta misma realidad. Hay demasiada información técnica que necesita ser comentada socialmente y de una manera, casi que lo que queremos hacer es como un ejercicio de traducción, de hablar como en el marco de todo este tecnicismo que en muchas ocasiones a veces nos obstaculiza la capacidad de tomar decisiones. Hay diferentes tipos de medicina, doctor. Se habla mucho de la medicina preventiva, de la otra medicina que ya es en el desarrollo de las pandemias, de las enfermedades, etcétera, y se habla también de la medicina alternativa. Incluso yo tengo un familiar que
después de terminar en la Universidad del Rosario, especializarse en la Universidad Javeriana, se fue a Alemania y ahora es médico alternativo. ¿Cómo podríamos hacer para combinar todo lo mejor que tengamos de esa medicina y poderla poner al servicio de la gente, sobre todo de la gente humilde, que es la que menos tiene acceso a la posibilidad de una adecuada asistencia médica? Claro que sí, doctor. La región cuenta con grandes exponentes en esta área. La Universidad del Quindío tiene desarrollos específicos, incluso investigaciones. Creo que ha formado además personas en esta disciplina de la medicina. ¿Qué puedo decir? Además de enriquecer el diálogo, creo que la salud y nuestro ejercicio como médicos pues debe ser enriquecido permanentemente por toda esta nueva serie de corrientes que viene, no solamente desde la parte técnica, ¿cierto? No solamente desde la parte estrictamente clínica o de especialidades, sino que también la podamos enriquecer desde la parte de la medicina comunitaria, desde la medicina social y por supuesto todo el marco de la terapia alternativa y todas las terapias complementarias enriquecen muchísimo lo que es el concepto de salud y la atención de la enfermedad. Pues bienvenido, doctor. Créanos que todo lo que se haga por la salud de las personas que requieren tanto, sobre todo los sectores más frágiles de la economía de nuestro país, bienvenido será. Y cada vez que salvamos una vida, sucede lo mismo que con nosotros los abogados. Cada vez que salvamos a una persona de ir a una cárcel, o si se quiere, en el caso de ustedes, de ir al cementerio, uno siente una profunda satisfacción, sobre todo de naturaleza espiritual. Ya la dictadura del tiempo, aquí nuestro amigo Arles nos está haciendo señales de que se nos acabó, y Carlos también me dice que estamos sobre el tiempo. Un abrazo para todos, mucho futuro, y esperamos que nos acompañen dentro de 8 días y que usted se incorpore al equipo de prevención médica aquí, doctor. Bienvenidos y un abrazo para todos y mucho futuro. Hasta pronto, y estuvimos